Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Fernanda León, soy la subgerente de Prisma Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas al primer programa de Reseteando Billeteras. Decidimos abrir este espacio para quitar o eliminar todos los mitos que nos dicen que es demasiado tedioso o que requerimos grandes presupuestos para poder iniciar a traducir el sueño que tenemos en la mente, en el corazón como personas emprendedoras en un negocio real. Pero quien va a dirigir o quien va a asumir el liderazgo de este programa es Adriana Madrigal, nuestra compañera aquí presente. Ella es emprendedora, asesora financiera, de la cual incluso como organización hemos aprendido muchísimo. Y como algunas personas han podido ver, ya ella nos había hablado en una microcápsula sobre los 5 primeros pasos que tenés que tomar en cuenta para poder caminar a paso firme hacia pues convertir efectivamente tu sueño en un negocio real. Entonces, Adri, bienvenida. Y contanos más sobre estos 5 pasos y sobre cuáles son esas primeras cosas que tenés que hacer sí o sí para que tu idea no sea solamente un sueño y se quede ahí como en el aire, sino que aterrice, digamos, y sea un negocio que te genere dinero. Claro, bueno, muchísimas gracias por el espacio, me siento muy honrada de compartir con ustedes. Realmente es muy sencillo poder iniciar un negocio, principalmente cuando hay un presupuesto limitado, que es la realidad de muchas personas, hombres y mujeres. Y lo más importante es hacerlo de forma estructurada desde el inicio. Estos 5 pasos se resumieron para que sea muchísimo más sencillo llevar esa idea que nosotros tenemos, tropicalizarla, aterrizarla y volverla un negocio. Lo primero que tenemos que hacer es tener un plan de negocio. Es lo primero que se recomienda a todas las personas. Un plan de negocio es indispensable para saber exactamente qué es lo que yo quiero hacer y poder tener claras las reglas de cómo lo voy a ejecutar. Es bueno que nosotros coloquemos ahí absolutamente todo, ¿verdad? A veces puede ser un poco ambicioso porque el plan de negocio nos va inclusive a proyectar un poquito más de la primera fase, ¿verdad? Pero siempre es importante, ¿verdad? O indispensable que aún así los anotemos, porque aunque puede parecer, ¿verdad? Como les repito, muy pretencioso ir pensando ya a futuro, es bueno tener documentado para saber si yo estoy en el camino correcto, en el momento, en el tiempo. ¿Qué son esas líneas básicas, digamos, lo más básico que debería tener un plan de negocio, pensando en una persona que nunca se ha dedicado a esto, que probablemente ejerce otras tareas y que es la primera vez que se va a sentar frente al cuaderno o frente a la computadora y decir, voy a convertir mi negocio, mi sueño o mi idea en una realidad? Claro, lo primero que se tiene en mente, ¿verdad?, es que todo debe tener un nombre. No existe un negocio sin nombre, ¿verdad? Entonces son de las primeras cositas que tenemos nosotros que materializar cuando vamos a iniciar, colocarle un nombre que sea agradable comercialmente, que la gente lo pueda recordar en el tiempo, que sea fácil de pronunciar, ¿verdad? Son diferentes cositas que nos van a ir ayudando a estructurar este negocio y que, como podemos ver, es gratuito, ¿verdad? Entonces es un inicio que es indispensable en cualquier idea de negocio, sea producto, sea servicio. Y además siento que es como chivísima porque, digamos, cuando empezás a tener una idea y empezás a pensar en el nombre, bueno, como persona emprendedora creo que es una de las cosas que más me ha gustado y no es tan fácil. Pensás como en miles de nombres, como cuando le van a poner como el nombre a la bebé, digamos, exacto, ¿verdad? O al sí. bebé. Creo que es súper bonito porque entonces empezás a integrar como todas estas ideas o lo que te gustaría que proyecte tu negocio, y creo que es un ejercicio fácil, como decís, gratuito, depende solamente de la persona que lo sueña. Exacto, eso es súper importante. También es importante darle una entidad. Aquí vamos a hablar de logo, de colores, inclusive de valores, ¿verdad?, que el negocio va a tener. Porque es importante tener valores y también una colorimetría, un logo, etcétera, porque eso también va definiendo hacia qué tipo de mercado me voy a dirigir yo, y eso también es una muy buena guía, ¿verdad?, para no apuntar a todas las direcciones, sino ir clarificando poco a poco hacia dónde voy a posicionar yo mi marca. Entonces todo esto en conjunto va a ir armando un buen esquema de negocio que me va a permitir a mí poder ir midiéndolo si se acerca a lo que yo quiero o a lo que yo pensé para mi negocio, o más bien esta situación me aleja para lo que yo quiero o lo que yo pensé para mi negocio. Es un muy buen termómetro. Ok, entonces hasta el momento llevamos que si yo tengo el cuaderno, agarro un lápiz, tengo que ponerle un nombre, decir como cuáles son los valores, sí, más o menos de esta marca, y ver, por ejemplo, cuáles colores o qué formas o qué cosas se asocian con este nombre y estos valores, y
lo primero después, como más importante, posterior a esto, es definir bien a quién me voy a dirigir. Correcto. Cuando hablamos a quién me voy a dirigir, ¿qué factores tengo que tomar en cuenta como para definir este famoso público meta? Que a veces es fácil, define el público meta, pero ¿qué son las características a la hora de definir un público meta? ¿Verdad? No solamente decir, ay, a la gente que pasa por el frente de mi casa, ¿verdad?, que me conoce y me va a comprar este producto, sino qué características o qué tiene que tener el público meta, ¿qué es realmente? Claro, el público meta siempre va a estar ligado a la misión y a la visión del negocio. Cuando yo tengo una misión, como empresa, yo automáticamente estoy dirigiéndome a solucionar a un sector o a un mercado. Y mucha gente dice, bueno, ¿en qué puede solucionar las empanadas que yo hago en mi casa, en mi barrio, por ejemplo? Bueno, ahí hay entonces que identificar efectivamente por qué las personas compran una empanada en un barrio, ¿verdad? O por qué compran un taco. Entonces ahí podríamos ver que tal vez no hay muchos lugares alrededor en donde se pueda comprar comida afuera. Puede ser que tal vez si existen tienen horarios muy limitados. Puede ser que tal vez no tengan productos como variados, que usted pueda llegar y colocar algo que no existe o que no es común encontrar en su zona, ¿verdad? Y todo eso pues va solucionando un problema específico que también tendría que ir ligado con su misión. Cuando usted empieza un negocio, tiene que decir, o sea, mi misión es llegar a abastecer esto y esto y esto en el mercado. Entonces automáticamente eso me llega a ver dónde existe esa carencia, posicionarme ahí, ya sea en producto o en servicio, y comenzar a ejecutar con un poco más de lógica y con un poco más de sentido común sobre el producto o el servicio aterrizado a quien me lo está comprando, ¿verdad? No solamente que sea transaccional, yo le pongo un precio, la gente me lo paga y entonces hacemos un intercambio, sino más bien esto es, yo estoy estudiando, entendiendo que mi misión va dirigida a solucionar algo, identifico dónde está esa carencia, me posiciono ahí y automáticamente comienzo a hacer también esta transacción monetaria, pero en paralelo empiezo a solucionar. Ok, perfecto. Entonces tenemos el nombre, los valores, el público meta, la misión y la visión. La misión está estrictamente asociada al público meta y tiene que ser muy específica. Por ejemplo, mi misión es ofrecer, no sé, ahí me corregís, las mejores, tener la ventanita con las mejores empanadas de Mercedes Norte de Heredia. Sí, la misión tiene que ir siempre atacando un problema. Exacto, tiene que ir atacando un problema. Ok, para los vecinos que entre 6 y 7 de la mañana o 5 y 7 de la mañana corren al bus. Exacto. Y no han desayunado. Exacto. Tener como muy claro eso. Exacto, como muy claro eso. Puede ser la misión que siempre vamos a brindar ese servicio en un horario competitivo, que tal vez no existe en la zona, o puede ser que estemos ofreciendo siempre variedad de productos, ¿verdad? O sea, que no vamos a trabajar con un menú pequeño, sino que puede haber una variedad, o inclusive puede ser que sea cocina de autor, ¿verdad? Que sea alguien que realice o que desarrolle sus propias recetas y que las coloque ahí, entonces que va a solucionar también esa situación, ¿verdad? O esa problemática que tal vez detecta que está en la zona. ¿Cuál es la siguiente etapa una vez que ya llegamos hasta, ¿verdad?, hasta toda esta primera parte, hasta la visión, digamos? Claro, después, una vez que ya tenemos la visión, lo correcto es ahora sí planificar cómo aterrizo esa problemática en variabilidad de productos y variabilidad de servicios, si fuera el caso. ¿Qué quiere decir esto? Ya yo identifiqué el problema, entonces ahora lo siguiente es saber ¿cómo voy a solucionar ese problema? O sea, ya sé cuál es el problema, ya sé cómo lo voy a solucionar, pero entonces, ¿en cuántos pasos o de qué maneras o de qué formas voy a ir a solucionar ese problema? Y entonces aquí vamos ya sea así de comida, pues donde yo empiezo a desarrollar un menú paso a paso, ¿verdad? Para poder saber por qué razón voy a colocar empanada, por ejemplo, pero es una empanada que tal vez se realice con un ingrediente a base de plátano, tal vez no de maíz. Entonces, que la persona diga, bueno, esa base de plátano porque en la zona alrededor no existen, o tal vez voy a colocar entre las bebidas por ejemplo, una bebida de, no sé, horchata, pero que tiene vainilla y que tiene, ¿verdad? Ahí le puede colocar diferentes cosas y dice, bueno, si yo soy o apunto a la versatilidad, pues que eso se vea reflejado en el menú. Si yo lo que apunto es a que sea precios económicos, entonces yo tengo que ver cómo bajo costos para, de verdad, si la problemática es que todo es muy caro en la zona y quiero posicionarme con algo que sea más accesible, entonces ahí empezar a darle la forma, ¿verdad? Dependiendo de lo que vaya la persona digamos,
vamos a detectar ¿verdad? En su mismo nicho. Eso es muy importante. Entonces, ahí ir definiendo cuántos productos, cuántos servicios, y que todos los productos y todos los servicios estén alineados con la problemática que yo quiero solucionar. Si yo digo que quiero hacer la más económica del barrio, pero resulta que escojo los ingredientes más elevados y eso dispara el precio final, entonces no estoy alineado, ¿verdad? Entonces tendría yo más bien que hacer mi trabajo de campo, buscar buenos proveedores, bajar los costos y ponerme entonces con la promesa de valor que di al inicio de que voy a ser el mejor en la parte de precios. Y lo mismo, ¿verdad? Pues en otras diferentes áreas. Ok, hay a veces como una discusión entre personas emprendedoras que es, ok, yo hago un plan de negocios, pero a veces a la hora de presentarlo, por ejemplo, a un banco para que financien o me den capital semilla o alguna organización que tiene presupuesto para eso, no lo he hecho. Nunca lo he hecho. Eso es mi trabajo de idea, de investigación y de criterio propio. No está sustentado en una práctica, digamos. Sí. Cada cuánto, o sea, ¿el plan de negocio es único siempre, por siempre, toda la vida? ¿O es modificable de acuerdo a la experiencia conforme vas sintiendo las situaciones? No, es completamente modificable. En realidad en los negocios la única constante es la variable. O sea, nosotros no podemos pensar que el logo que yo creé hoy no va a tener modificaciones o los colores que yo escogí hoy no van a cambiar. O sea, siempre los negocios mutan y todo cambia. Cambian los precios, cambia el formato, va a cambiar el plan de negocio. Pueden cambiar inclusive la misión. Ya podemos nosotros pensar que ya este negocio va a cumplir otras soluciones en otro mercado y ya eso automáticamente vira todo el barco, ¿verdad? Y nos vamos hacia otro lado. Eso no es ningún problema. O sea, la única constante en los negocios es la variable. Pero como estamos hablando de negocios iniciales, es importante que aunque ya sepamos esto, no obviemos o esquivemos este paso. Probablemente el primer plan de negocio no vaya a ser el definitivo para su negocio, pero tiene que tenerlo. O sea, tiene que hacerlo. Aunque vaya a variar en el tiempo, es importante que lo inicie. Aunque el costeo lo tenga que modificar 5 veces, es importante que usted inicie con un costeo bien hecho también. Es importante, aunque también los productos o la cartera de productos o servicios vaya variando, es importante que usted defina esa cartera primera, que sepa cuántos productos. Una soda no empieza abriendo 25 productos, tal vez empezará con 5 y con 6 y en el tiempo puede irle agregando, ¿verdad? Porque también todo va a depender de la liquidez. Entonces todo es ir mutando, ir creciendo, siempre de manera sostenible, ¿verdad? Uh-huh. Y es una herramienta también funcional, por ejemplo, para más bien personas que probablemente ya han venido trabajando con sus talentos, porque, ¿verdad? Me imagino que no es lo mismo trabajar sobre productos que con algo intangible, que no se pueda tocar. Que más bien ha venido trabajando de esta forma, se sostiene de esta forma, pero no tiene control hacia dónde va, por ejemplo. ¿Sentís como que el plan de negocio puede ser algo que más bien oriente a una persona que ya está en el mercado, pero no está desubicada hacia dónde crecer o qué hacer con esto, o cómo formalizarlo, porque probablemente, ¿verdad? Hay un tema ahí de desorganización, no sé. Claro. O es otra cosa, no sé, sí. Otra herramienta. No, más bien vamos a ver lo bueno, y el plan de negocio nos va a ayudar a 2 cosas muy específicas. Lo primero es a fijarnos un norte, ¿verdad? Muy importante saber hacia dónde voy a dirigirme, porque si no, entonces, ¿verdad? Ya llegué, ¿verdad? Como dicen, si yo me subo a un taxi hoy y me dice el taxista, ¿dónde va? Yo le digo, de ahí no sé, me dice, ya llegó, bájese, ¿verdad? Pasa lo mismo si no tenemos un plan de negocio, no vamos a saber hacia dónde direccionarnos. Y lo otro que es muy importante es que como no hay una receta mágica de que ese primer plan de negocio a usted le va a funcionar al pie de la letra, es una muy buena proyección para ir modificándole cosas hasta transformar en el que a usted le sirve. Porque todo el mundo empieza con una idea y con un talento, pero realmente el mercado y las experiencias son desconocidas. Hasta que no empezamos a ejecutar, no comenzamos a ver realmente si lo que yo proyecté en mi mente y lo puse en un papel aplica a la hora de estar en la calle delante de un mercado y en una situación, ¿verdad?, real. Uh-huh. Entonces, en este caso, más bien, tener un plan de negocios después de que habías estado de forma desordenada, por decirlo así, desorganizada, por no tener esta herramienta o este conocimiento, hasta puede hacer como que incrementen tus ventas o te puede dar un salto de calidad o te puede ayudar como a crecer, digamos, en resumen, por decirlo así. Correcto. Inclusive, si volvemos al tema de la taquería, es como abrir y decir, voy a esperar a que alguien me pida lo que quiera comer
y cuando me lo pida yo se lo hago, ¿verdad? Lo mismo pasa si no tenemos un plan de negocio, es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que tener la estructura y decir, ok, no, yo voy a hacer 5 cosas de este menú y estoy segura de que pase lo que pase, las voy a poder preparar. Lo mismo pasa con el plan de negocio. Nosotros tenemos el plan de negocio y ese plan de negocio nos va a funcionar para decir, ok, es esta persona a la que usted le va a vender, sobre estos valores es que usted va a trabajar, sobre este formato es que usted lo va a ejecutar, esta es la promesa de valor que usted le da a sus clientes. Entonces uno trabaja para que lo que el cliente reciba sea exactamente esa promesa de valor, ¿verdad? No podemos tener todas las promesas de valor, lo he visto, me ha pasado, que a veces revisamos si hay valores, 25 valores, promesas de valor 50. No existe una marca que pueda cumplir todo, ¿verdad? Entonces, aquí también es enfocarse en decir, ok, yo me voy a ir al precio, yo me voy a ir a la calidad, yo me voy a ir al tiempo, yo me voy a ir a, ¿verdad? Cualquier otra cosa, pero enfocarse en uno para que realmente el cliente pueda tener ese resultado tangible, que lo pueda ver. Ok, ahí nos estabas hablando como de otro segundo paso, que era empezar desde lo pequeño, que era parte también de la cápsula. Correcto. Ahí va todo muy ligado. Cuando nosotros soñamos, ¿verdad? Siempre disparamos al cielo y eso está perfecto. Pero cuando hay que aterrizar en los negocios, y más si vamos a empezar con una liquidez corta, yo siempre le digo a la gente, esa idea escríbala para que usted la pueda medir, porque siempre pasa en finanzas que lo que no se mide no existe. Nosotros tenemos que ir midiendo para saber si vamos bien o vamos mal. Si yo quiero, por ejemplo, no sé, tener una cadena de taquerías y que estén en los kioscos de todos los moles, ok, ¿cuánto se necesita de capital para hacer eso? Es demasiado. Entonces una persona tal vez con un presupuesto limitado y que esté iniciando, sin experiencia en el mercado, sin conocer cuáles inconvenientes hay al abrir una taquería, porque solo el que la abre y está enfrente se va a empezar a encontrar estos inconvenientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No dejar esa idea botada, pero tenemos que irnos a lo básico. Okay, no voy a abrir de momento en todos los moles un kiosco, ni siquiera en uno. O sea, voy a empezar con lo que tengo. El corredor de mi casa, ¿verdad? Ponemos ahí un puestito y comenzamos ahí a crecer siempre, desde lo más sencillo hasta lo más elaborado. Y la razón no solamente es el dinero, sino también la experiencia adquirida, porque yo necesito empezar a medir tiempos, yo necesito empezar a medir calidades, necesito empezar a buscar proveedores, necesito comenzar a medir también qué es lo que la gente quiere y no llegar a hacer una inversión totalmente especulativa de algo que yo no sé si va a funcionar. Sí, exacto, porque al final no es que te puedes convertir en un robot, ¿verdad? Porque cuando emprendes, como decimos aquí, somos soylas, ¿verdad? Soy la que hago esto, soy la persona que también ejecuta, soy la persona que diseña, soy la persona que corre, que compra. Entonces me imagino que eso está muy encadenado, como también gestionas tu tiempo y te repartís como con esta nueva idea a cabo o llevando esta nueva idea a cabo y la vida que también asumís, claro, ¿verdad? Porque a veces es muy común ver que hay como asesorías financieras que hablan como de estructuras que omiten que las personas emprendedoras de cero, ¿verdad? Realmente tienen tal vez algunas trabas, ¿verdad? Personales, por decir, que no lo tienen un emprendimiento, que tiene ya una gran trayectoria y una estructura porque tuvo un capital semilla, claro, de la fuente que sea, la familia o la lotería, lo que sea, ¿verdad? Pero mi pregunta al comentarte esto es, ¿existe alguna entidad financiera o alguna organización o algún programa que financie ideas en el país? Claro, existe tanto público como privado que puedan financiar ideas. Ahora, no es tan fácil como nada más tengo una idea y me la van a financiar. Aquí tenemos que tener claro que para que a nosotros nos financien una idea, nosotros tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Y en ningún lado les van a prestar sin tener un plan de negocio, sin tener una estructura, sin tener un costeo, sin tener realmente una estrategia, que la persona pueda justificar cómo va a tener ese retorno de esa inversión, ¿verdad? Y son cosas que son muy importantes que aunque no estemos queriendo aplicar un crédito, de por sí ya yo tendría que tenerlo en el negocio. Por eso les digo que a veces nosotros nos ponemos como, bueno, si me lo piden yo lo hago. En realidad para mí esto que yo les digo no debería tenerlo solamente la persona que va a ir a necesitar un crédito. Para mí esto lo deberían de tener todos los negocios que están iniciando. Por muy sencilla que a ustedes les parezca la idea que están ejecutando, es indispensable que nosotros iniciemos bien y en orden, aunque no sea para ninguna entidad financiera, ¿verdad? Es muy importante. Ok.
¿hay alguna herramienta, como te digo, que esté a la mano o una, a veces decimos como paso 1, ¿verdad? Paso 2, como lo que trataste de hacer con el tema de la cápsula, que esté como a disposición de todas las personas que probablemente están escuchando esto o están viendo esto y dicen, sí, me gusta, empieza a tomar sentido, ¿verdad? El hecho de aterrizar lo que estoy pensando, pero al mismo tiempo me asusta porque, ¿verdad? ¿Cómo empiezo? Aunque las escuché y todo, a veces pasa, digamos, como emprendedor te sientas frente a la computadora y lo escuchaste y ya te dijeron qué haces, hasta cuando ya te da mucha experiencia y es como, qué susto, y si lo estoy haciendo mal, y si no está bien este documento, y si está mal, o sea, ¿hay alguna herramienta? Así que vos me puedes decir, puedes buscar en Google, pero bueno, me imagino que deben salir miles de planes de negocio muy diferentes o complejos. Por parte de Reseteando Billeteras, que, ¿verdad? Que pueda ser como accesible, digamos, para todo el mundo. Sí. Ok, vamos a ver. La herramienta que nosotros tenemos y está al alcance de todos es un cuaderno y un lapicero. O sea, no importa si yo no tengo en este momento una computadora, si yo no puedo registrarlo de manera formato oficial, etcétera, etcétera. Lo más importante es que nosotros tenemos que registrar el negocio, como les insisto, no con formato bancario para pedir un crédito. Yo tengo que registrarlo para mí como dueño de negocio. Yo tengo que tenerlo. Yo no puedo no tener conocimiento ni tener por escrito qué es lo que yo quiero hacer para irlo midiendo. Un lápiz y un papel nos sirve perfecto para nosotros ir poniendo nuestras ideas, para ir haciendo nuestros costeos, para ir analizando nuestros cambios, para ir anotando lo que no salió bien para no repetirlo, ir como un diario, ¿verdad? Ir escribiendo absolutamente todo lo que pasa para ir monitoreándolo. Ahora que si la persona tiene acceso a computadora y quiere un formato machote Excel, yo les puedo facilitar uno. Si me escriben, con muchísimo gusto se los regalo para que puedan iniciar. Pero la persona que no tiene facilidad con las computadoras o no tiene acceso a una computadora, tampoco se puede sentir excluido, ¿verdad? O que no va a tener esta herramienta. La puede tener con un lápiz y con un papel, ¿verdad? Eso no tiene ningún impedimento. De hecho, así es como se enseñaba en la universidad no hace mucho. Nos hacían hacer asientos contables de manera manual, o sea, sí se puede. Bueno, incluso yo creo que nosotros aquí en el equipo podemos conversar y en nuestras redes sociales hacer como una pequeña infografía súper corta con las líneas básicas que debería estar en ese cuaderno. Claro. Entonces ya tal vez no es un machote Excel, sino tal vez una computadora o un celular y trabajas entonces con la infografía de referencia. Correcto. Adri, de esos 5 puntos, ¿estamos dejando algo por fuera que quieras comentar hoy o los vamos a trasladar para las siguientes cápsulas para desglosarlos con demasiada calma porque son verdaderamente importantes? Nada más me gustaría agregar acerca de los gastos y los ingresos. Es súper importante que nosotros anotemos todos los gastos y los ingresos que realizamos. Yo sé que cuando uno empieza no tiene un proveedor como tal que llegue con su camioncito y le despache a uno, ¿verdad? Si fuera producto. A veces tenemos la facilidad de ir al chino de enfrente, a la pulpería a la vuelta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que si les dan un tiquete, que lo vayan apuntando en ese diario los gastos que va consumiendo el negocio. Si no le dan tiquete, no importa, recordarse que compró una salsa y que le costó tanto, anotarlo en el cuaderno. Es súper importante porque nosotros tenemos que ir midiendo también lo que el negocio va gastando y también lo que el negocio va generando de ingreso. Lo mismo pasa con las ventas, que si me dan efectivo, bueno, acostumbrémonos tal vez en el momento, y estoy pensando tal vez en el mismo concepto de soda, cuando la persona tal vez ya abrió y tiene que empezar a cocinar y atender, y a cocinar y atender, tal vez no puede estar monitoreando en tiempo real todos los ingresos, pero acostumbrémonos que cuando para el negocio hagamos un cierre de caja, revisemos cuánto genera de ingreso en ese momento y comparémoslo siempre con los gastos que yo tuve que hacer para colocar esa materia prima en esa soda, ¿verdad? Y de esa manera ir registrándolo para que yo pueda ir midiendo en el negocio cuánto estoy gastando, cuánto estoy vendiendo y si realmente voy por buen camino, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces son sumas relativamente sencillas, digamos. Es poner el monto menos la rayita, lo que nos enseñaban, o la casita de valores, ¿verdad? Y poner el resultado. Y eso también debe estar como en el diario del negocio, por decirlo así. Correcto, eso nosotros le llamamos cierres de caja cuando se maneja con flujos de caja, ¿verdad? Con transacciones de pago y vuelto.
Se pueden hacer los cierres de caja diarios para que a la persona no se le haga un tanate, ¿verdad? Que pueda ir ahí poquito a poco. Pero lo más importante de esto es que no descuidemos estar haciendo estas contabilidades. Y les repito, no es el formato contable cuál es el que me recomienda Google o cuál es el correcto. Es el que a usted le sirva, el que lo pueda interpretar y el que lo entienda. Porque al fin y al cabo, es el dueño del negocio el que va a tener que tomar decisiones con el mismo, ¿verdad? No, y eso es muy importante y de verdad quería como dejarlo demasiado claro porque a veces tal vez las finanzas más tradicionales o las asesorías tradicionales que están muy lejanas a las realidades, a veces es como que te hacen sentir que precisamente estas prácticas, ¿verdad? No son como cercanas a personas que no tienen una estructura financiera, ¿verdad? Demasiado sofisticada, por decirlo así. Entonces aquí estamos, como dijimos al inicio del programa, como rompiendo con el primer mito, de que es falso, ¿verdad? Que haga falta toda esta estructura financiera densa, con machotes y herramientas complejas para arrancar de cero. Lo que hace falta es, ya está la primera parte, que es que la persona sueñe. Estoy como tratando aquí de resumir. La segunda parte es el plan de negocio, ¿verdad? Que tiene que tener las líneas específicas que vamos a tener en la infografía y que pueden contactar a Adri ahora, donde le vamos a dejarlo de las redes sociales para que pidan el machote en el caso que lo quieran hacer con computadora. Y posterior a eso, tener como un diario que registre lo que vos decís, las cajas chicas y que ponga nada más la relación de suma y resta, digamos, del día. Entonces, Adri, muchas gracias y no sé si más bien antes de irnos querías dejar un mensaje final y contarnos de qué se va a tratar más o menos como el otro tema para que nos acompañen con lápiz y cuaderno ya la próxima, ¿verdad? Como en la siguiente etapa, digamos. Claro, para cerrar, lo que a mí me encantaría es que a todos les quede claro es que no nos tenemos que preocupar porque no estamos haciendo un formato o un asiento contable en formato contable o en formato bancario o el formato que ustedes hayan escuchado, ¿verdad? O les hayan indicado. Siempre nosotros como dueños de negocio, lo más importante es que sea lo que sea que tengamos, nosotros lo podamos entender, lo podamos interpretar y que sea de uso personal. Cuando ustedes crecen y ya necesitan un profesional que intermedie y que les ayude con todo ese proceso. Exacto, ¿no? Y no solamente, sino que el profesional tiene que estar realmente capacitado para poder interpretar eso que usted registró, porque por lo menos lo tiene. A veces uno llega a un negocio que ya ocupa intermediación y no tiene ni siquiera un histórico y es mucho más difícil poder proyectar. Pero si usted va con su cuadernito, con su diario y le muestra esto al profesional, ya uno tiene una idea de cómo se ha estado comportando el negocio y es mucho más fácil proyectar y ayudarle en el proceso, ¿verdad? Entonces es importante que usted lo tenga primero para que lo entienda en el formato que a usted le quede bien, en el formato que usted pueda interpretar y que usted entienda. No es necesario que sea digitalizado. Si a usted le queda bien un cuaderno, hágalo. Es mejor eso que no tener nada, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Adri, ¿verdad? Muchísimas gracias y esperamos que nos sigan acompañando. El horario está relativamente práctico, digamos. Son todos los miércoles a las 7 de la noche. Vamos a tener el formato en el canal de YouTube y también en el Spotify de Prisma Latinoamérica. Entonces sigan pendientes de las redes sociales de Reseteando Billeteras, donde van a encontrar la comunicación directa con Adri, con Adriana, en el caso de que necesiten, pues, no solamente las herramientas, sino estar en contacto y también aprendiendo, porque básicamente las redes sociales de Adri son como también un curso práctico, ¿verdad? Y por otro lado, en nuestro caso, que estén ahí pendientes de cuando estemos publicando el material y que nos sigan acompañando. Y tal vez, estoy segura, esperamos que ojalá que al final de toda la serie, por decirlo así, de esta primera etapa, alguien diga: wow, yo por mí por ese programa y aquí estoy con este negocio, sería genial. Y pueden hacernos llegar como todos los comentarios, las dudas, las observaciones, temas que no les hayan quedado claros o que les gustaría ver, cosas que hayan escuchado, digamos, mitos sobre las finanzas de emprendedores, y aquí los vamos a estar trabajando con muchísimo amor y con muchísimo profesionalismo, gracias a Adri, que es impresionante el conocimiento que tiene. Y la verdad, como clienta, emprendedora que soy de Adriana, pues también hemos aprendido muchísimo y no estaríamos haciendo esto si no fuera real, no podríamos mentirle a la gente. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos.